Que el Señor les bendiga. Les saluda a su hermana en Cristo, Nilsa Evelyn Ruiz de Pérez, del Ministerio Católico La Misericordia del Yahvé. Estamos en el segundo bloque acerca de lo importante que es para nosotros leer la palabra de Dios. Y el primer bloque se trató de por qué debemos de leer la Biblia. Y sabemos que la palabra de Dios es el alimento que sustenta nuestra alma. Entonces nosotros queremos hacer realidad esta promesa de Dios para cada uno de nosotros y que cada uno podamos estar agarrados de esas palabras que son vida y que solo Dios nos las puede dar. Este segundo bloque vamos a hablar acerca de lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Leer es comprender lo que yo leo, pero aparte de leer, el Señor hoy nos está pidiendo en su palabra que también la estudiemos. Estudiar es grabar la palabra de Dios en nuestra mente y podemos ver en el libro de Proverbios, en la palabra de Dios, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 6, la palabra de Dios dice así: Haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento que brotan de sus labios. Esta es palabra de Dios. Este día le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de acercarnos a ustedes por medio de este canal de YouTube. Y vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Espíritu Santo que toque nuestra mente, nuestro corazón y que podamos cada día seguir los preceptos que Él nos pide. Todo esto lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos acercar a ti. Te pedimos por medio de tu Santo Espíritu, tú nos des sabiduría y entendimiento para poder acercarnos a tu palabra. El día de ayer, Señor, tú nos pedías que leyéramos tu palabra y el día de hoy nos estás pidiendo que la estudiemos por medio de tu palabra en Proverbios 2 del 1 al 6. Aquí estamos, Espíritu Santo, esperando que tú obres con poder en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leemos en Proverbios capítulo 2 del versículo del 1 al 6, el primer versículo, la palabra de Dios dice: Haz tuyas mis palabras, hijo mío, y guarda en tu mente mis mandamientos. La única forma en que nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios que están en la Escritura es que debemos de tomarnos un momento del día, apartarnos, tener un lugar especial en nuestra casa y poder nosotros tratar de memorizar textos. Esos textos que hacen que nosotros muchas veces vibremos, que sienta nuestro corazón que es Dios el que nos está hablando. Y es bien importante que tú tomes parte del día para que tú a solas con Dios y su palabra puedas crecer en conocimiento, porque el Señor eso es lo que quiere y eso es lo que pide en Proverbios 2 del 1 al 6. Y en el Salmo 119, 9, el Señor también dice: ¿cómo puede llevar un joven una vida limpia? Y dice: viviendo de acuerdo a tu palabra. Es importante que no solo la leamos, que la comprendamos, sino que también que la estudiemos, que nos quede en nuestra mente todos esos preceptos, esos mandamientos que el Señor tiene en su palabra. ¿Por qué? Primero, para que se hagan realidad en nuestras vidas, y segundo, porque tarde o temprano nos va a servir para poder seguir en conversión, para poder vivir todos los días conforme la voluntad de Dios. Y también dice la palabra de Dios que prestemos oídos a la sabiduría. Y aquí el Señor nos enseña que cuando nosotros estudiamos su palabra, Él nos da ese atributo, esa cualidad de poder
poseer una cantidad de conocimientos, pero usarlos con prudencia y sensatez. Y no les estoy hablando de la sabiduría que viene del hombre, no, aquellos que han vivido muchos, aquellas personas que tienen muchísimo tiempo de vivir y que han aprendido y reflexionan porque les ha tocado que vivir muchas cosas. Esa es una sabiduría buena, pero yo te estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios, de esa que también se va a desarrollar con el tiempo a partir de observar y reflexionar, pero la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que saber de quién viene la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría viene de Dios, porque Dios es la sabiduría misma. Y en el Salmo 139 podemos encontrar cómo Dios lo sabe todo. Y eso es lo que el Señor nos invita, a que nosotros seamos enamorados de su palabra, que podamos tener un cuaderno y poder escribir salmos con textos y podamos tenerlo nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en Proverbios 2:6 el Señor nos dice que cómo podemos conseguir nosotros la sabiduría. Nosotros anhelamos la sabiduría que viene de Dios, la que Dios nos otorga, que son esas habilidades de parte de Dios a las personas que se lo piden. Y el Señor nos enseña cómo le dio esa sabiduría a Salomón. En Primera de Reyes 5:12 el Señor dice que equipó y le dio la sabiduría que a Salomón, él le había prometido. ¿Cuántos de nosotros no queremos esa sabiduría que viene de Dios? Yo pienso que todos. Porque la sabiduría nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, a tomar esos consejos y a llenarnos y a empaparnos de la palabra de Dios para poder después nosotros ponerlas en práctica. Cómo es de lindo acercarnos a las personas y poder nosotros aconsejar con sabiduría. Yo he escuchado personas que tienen mucha sabiduría, pero no la sabiduría, como les decía antes, que viene de los años, sino que la sabiduría que viene de Dios, porque son palabras que tienen toda la voluntad de Dios y que da paz cuando uno escucha a esas personas, porque uno ve y uno dice, esta persona está llena de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque de su boca salen palabra de Dios. Sientes mucha paz cuando la oyes. Esos consejos que salen van con poder a la vida de cada uno de nosotros. Y fíjense que en 1 Corintios 6:5, San Pablo invitaba a los cristianos y les decía, ¿por qué acuden a los jueces cuando tienen algún problema entre ustedes? ¿No les da vergüenza? ¿Acaso ustedes no han aprendido a resolver sus asuntos? Y es que la persona que tiene sabiduría es como el rey Salomón, que puede atender los asuntos en su hogar y en su vida. ¿Por qué? Porque su guianza es el Espíritu Santo. ¿Y por qué su guianza es el Espíritu Santo? Porque acude a la palabra de Dios, acude a las escrituras, porque puede tomar decisiones correctas, porque se sabe dejar guiar por el Espíritu de Dios, como aquellas dos mujeres que llegaron donde Salomón, y por medio del Espíritu Santo él pudo decidir quién de las dos mujeres era la madre del niño al que estaban peleando. El Señor hoy nos invita a que nos llenemos de la palabra de Dios por medio de su estudio. Y dice la palabra de Dios que también debemos de entregar nuestra mente a la inteligencia. ¿Y de cómo vamos a entregar nuestra mente a la inteligencia? Y dice que una palabra inteligente sale de nuestros labios cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos textos lemas en nuestras vidas, cuando llegan a ti y te dicen esta situación que estamos, nunca vamos a salir adelante y te dicen, miren, la economía está seria, usted no tiene trabajo, usted está enfermo, pero si tú te agarras de la palabra de Dios y tú le dices, yo creo en la palabra de Dios, que en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a salir de estas pruebas. Entonces el Señor te equipa, te llena tu mente de palabras de poder y te va haciendo sabio y tú vas a poder aconsejar a las personas. Dice la palabra de Dios, dice, entrega tu mente a la inteligencia. O sea, Él lo que nos pide es que aprendamos su palabra. Él te dice hoy, aprende mi palabra, entiende mi palabra, razona mi palabra, toma decisiones conforme a mi palabra.
El Señor te invita hoy a que tú tomes quizá pedacitos de papel y que hagas como un archivo y que tú leas su palabra y que los textos que a ti de verdad te van a servir y que estás necesitando en ese momento, los hagas vida en tu vida, que te los aprendas con nombre y apellido, como decimos comúnmente. Aprende no solo el texto, sino que el versículo, y aprende también toda la riqueza que nosotros tenemos en la palabra de Dios.